Amados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Siguiendo en esta semana, que es la novena, el Evangelio de la manera de Jesús, estudiando a Juan. Y el tema que hoy nos ocupa es la demostración del servicio real. Y bien, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta breve reflexión y yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración a nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu bendito y santo nombre. Acudimos a ti, Padre Celestial, en este día que tú nos das para nuestro descanso espiritual. Un día en que tú has preparado a tus hijos para que el día de reposo podamos descansar de nuestras actividades materiales y dedicarnos a ti a través del estudio, de la alabanza y de la adoración a ti, Padre Celestial. Permite que este día sagrado, Señor, que tú nos das, sea bendecido por ti y bendice todas las actividades de mis amados hermanos en todas las iglesias de los diferentes países que conforman este grupo, Señor, sean bendecidos por ti, Padre Santo. Pero también quiero pedirte y suplicarte, Padre Celestial, que bendigas esta palabra que se va a exponer en breves momentos, Señor, para que tus hijos podamos aprender de ti a través del Evangelio de Juan, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias porque nos das la vida hasta este día, Señor, y permítenos, Señor, que podamos gozarnos grandemente en tu nombre. Te lo pido y te lo suplico en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a entrar en materia. Voy a leer los primeros 4 versos de este capítulo 13 de Juan. Dice así el verso 1: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Por este momento dejamos esta lectura, amados hermanos, y iniciemos la reflexión. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan diariamente en estas reflexiones, lo que vamos a estudiar y a reflexionar en esta mañana está en los versos del 1 al 17 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Me permití leer nada más hasta el verso 5. En la medida que vayamos viendo esta reflexión, vamos leyendo los demás. El contenido de estos versos, amados hermanos, es una de las enseñanzas más hermosas de humildad y amor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros lo hagamos con nuestros hermanos de fe. El apóstol Juan, en su Evangelio, narra la última tarde de Jesús con sus discípulos antes de la pasión. Nos relata, primero, que antes de celebrar la Pascua, Jesús, plenamente consciente de lo que le había llegado la hora, él va libremente a la muerte. Por eso la expresión sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Aceptaba, amados hermanos, plenamente la voluntad del Padre en cuanto a la obra que había venido a realizar. Quiero resaltar, amados hermanos, quiero mencionar esta parte importante, que Jesús siempre había amado a los suyos
que estaban con él, y esa tarde decidió mostrarle su amor de una manera que llegó a lo máximo, a pesar que había muchas cosas que podían ocupar la mente del Señor en esos momentos, como el dolor de la traición de Judas, el gozo por regresar con el Padre, las discusiones de los discípulos fruto de sus ambiciones desmedidas en cuanto al reino, o el sufrimiento de su pasión y de la cruz que ya se proyectaba con intensidad sobre él. No obstante, mis hermanos, ninguno de estos pensamientos lograba separarle del inmenso amor que sentía por sus discípulos. Los había amado y los seguirá amando hasta el fin. Cristo había demostrado su amor por ellos. A lo largo de todo su ministerio, los guió, los enseñó, se interesó por ellos y los protegió. Pero por medio de su entrega en la cruz, iba a manifestar un amor mucho más profundo. Como él mismo dijo un poco más adelante, que vamos a leer en Juan 15:13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que él se disponía a hacer por ellos, más amados hermanos. Dar la vida por sus amigos, algo que ningún ser humano en la actualidad y en el pasado podía hacerlo. Así que, amados hermanos, es una gran enseñanza la manera en que Jesús ama a sus discípulos y la manera que ama al Señor al ser humano, aunque éste sea tan ególatra y egoísta y eso lo pierda. Pero ese inmenso amor, Jesús dio su vida en rescate de la humanidad. Es ahí, amados hermanos, donde resplandece el amor de Dios hacia los hombres con mayor intensidad. Como bien expresaría el evangelista en una de sus cartas, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Este amor de Dios por los pecadores constituye la esencia del Evangelio, mis hermanos. La cena estaba en marcha y el diablo ya había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Quiero aclarar un poquito o hablar de Judas. Judas, hermanos, fue alguien que se negó a creer a pesar de la enorme evidencia que tuvo a su disposición, hermanos. Además, él buscó sus propios intereses y si siguió a Jesús fue porque le proporcionaba lo que él quería, lo que le convertiría a él en una tierra abonada para que el diablo sembrara en él sus malvados pensamientos. Hermanos, tengamos mucho cuidado a no ser como Judas. ¿Cuántas predicaciones del Evangelio hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos participado en la evangelización? ¿Cuántas veces colaboramos en los servicios de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos estado al servicio de un hermano o hermana, etcétera? Judas, él era uno de los 12 apóstoles y por lo tanto había escuchado al Señor en infinidad de ocasiones. Había llegado a ver muchos milagros, llegando inclusive, amados hermanos, a participar en la predicación del Evangelio del Reino y en la realización de milagros. Esto lo podía usted leer en Marcos capítulo 6, del verso 7 al 13, para que usted lo busque más adelante. Pero todos estos privilegios espirituales no impidieron que finalmente se precipitara hacia su propia destrucción. Todo esto, mis hermanos, nos enseña que se puede llegar muy lejos en la vida cristiana sin haber experimentado una verdadera conversión, mis amados hermanos, porque la Escritura dice:
No todo lo que el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Dice el verso 4 que ya leímos, se levantó de la mesa, se despojó de su túnica exterior, tomó una toalla y se la ciñó alrededor de la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que se había ceñido. Voy a explicar brevemente esto. El texto que ya leímos del verso 2 nos dice que la cena ya había comenzado. Sin embargo, nadie había tomado la iniciativa de lavar los pies de los otros previamente. Pero aquel aposento alto donde Jesús y sus apóstoles estaban reunidos era un lugar prestado para la ocasión, y aunque allí estaba el agua, el lebrillo y la toalla, no había nadie para realizar ese servicio, de tal manera que debería haber habido alguno de ellos quien lo hiciera. Pero el hecho y la verdad es que todos se sentaron a la mesa sin prestar atención a este asunto. Amados hermanos, era costumbre que el siervo más despreciable de la casa lavara los pies de los invitados que llegaba a ella, especialmente en una cena formal como esta. Por alguna razón, esto no sucedió cuando Jesús y sus discípulos entraron al lugar. Así que empezaron a cenar con los pies sucios. Y el primer motivo de esto era porque los caminos que había en Palestina pues no son como los de hoy, empedrados o que estaban pavimentados. No estaban limpios, eran terrenos de tierra, y en tiempos de sequía los pies se hundían en el polvo, y cuando llovía era todo lo contrario, se hundían en el barro. Además, el calzado más sencillo, o por decirlo así, más corriente, eran las sandalias, que apenas eran suelas que se sujetaban a los pies con correas y poco protegían del polvo y del barro de los caminos los pies. Por esa razón, siempre había grandes tinajas de agua a la puerta de las casas, y allí estaba un siervo con un lebrillo y una toalla dispuesto a lavar los pies a los huéspedes que a medida entraban, y eso era considerado como un símbolo de buena hospitalidad. Yo le invito a que lea Lucas 7, verso 44 como ejemplo de esto. Y el segundo motivo, los discípulos comían en una cena formal como esta, en una mesa conocida como triclinium. Esta palabra es palabra griega que significa como una especie de un comedor romano. Esta era una mesa baja en forma de U, y los invitados se sentaban, y su estatus en la comida se reflejaba porque cerca se sentaba del anfitrión o del líder de la comida. Debido a que la mesa era baja, no se sentaban en sillas como nosotros normalmente lo hacemos ahorita, hermano, no. Ellos se apoyaban en unas almohadillas con sus pies detrás de ellos, y los pies, sin lavar, eran fácilmente vistos y tal vez olidos. Así pues, aunque el lavado de los pies se realizaba normalmente antes de que comenzara la cena, puesto que nadie se había ofrecido a hacerlo, el Señor mismo se levantó de la cena y se dispuso a lavar los pies de los discípulos, trabajo que era responsabilidad del sirviente más indigno de la casa. Este acto tiene un profundo significado, mis hermanos. Jesús hizo algo que era inusual en esa época por las costumbres judías.
que de acuerdo con las tradiciones y leyes judías referentes a la relación entre un maestro y sus discípulos, un maestro no tenía el derecho de exigir o esperar que sus discípulos le lavaran los pies, sino todo lo contrario, tenía que ser servido por sus discípulos en este acto. Luego entonces, cuánto menos era pensar en que el maestro lavara los pies de sus discípulos. En la vida de los maestros pensarían eso. Sin embargo, Jesús hizo lo que ninguno de sus discípulos estaba dispuesto a hacer. Dice el verso, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Cristo, amados hermanos, asumió la forma del siervo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versos 6 al 8. Este es el mayor ejemplo de humildad y humillación que se narra en la Biblia. Es una lección que no debemos olvidar, de que no hay más que una clase de grandeza, la del servicio. Tristemente, el mundo actual está lleno de personas que se plantan en su dignidad cuando deben estar de rodillas a los pies de sus hermanos. En todas las esferas de la sociedad humana, lo que estropea el esquema de las cosas es el deseo de estar en lo más alto y la indisposición a tomar un puesto subordinado. Por ejemplo, a un jugador se le excluye un día del equipo y ya se niega a jugar, a nunca más jugar. O a un policía que aspira a lo más alto, a un puesto más al que él creía que tenía más derecho que nadie más, y luego se niega a aceptar otro puesto inferior. Los discípulos de los rabinos de aquella época eran lo mismo. Les prestaban sus servicios a los maestros en servicios personales, pero los maestros no habrían soñado nunca en llegar a tal humillación. Sigamos leyendo. Ahora vamos a leer capítulo 13 de Juan, versos 6 al 8. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La actitud de Pedro fue de queja, porque el Señor quería lavar los pies. Pero Pedro pensó como judío que él era, la idea de un Mesías humillado era inadmisible para él. Así que Pedro, de acuerdo a su carácter impulsivo, con más amor que conocimiento, exclamó, no me lavará los pies jamás. Jesús le dice, a menos que aceptes este lavado, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro suplica que no solo le lave los pies, sino también las manos y la cabeza, pero Jesús le dice que basta con lavar los pies. Pedro tuvo que aceptar esto de Jesús, dejando con esto otro ejemplo para nosotros de humildad en el servicio de Jesús. Amados hermanos, debemos ir dejando de ser orgullosos y aceptar que Jesús nos limpie, como el apóstol Pedro. Si no, no tendremos parte con él, hermanos. El verso 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La versión Dios habla hoy dice
el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. La frase, el que está lavado no necesita lavarse los pies, tiene un significado muy profundo. Como ya lo leímos en la versión Dios habla hoy, el que está bañado no necesita más que lavar los pies. Así que así hace referencia al bautismo cristiano. Y el bautismo, como ustedes saben, es la manifestación pública de la respuesta personal al Evangelio, de que por fe se arrepiente y se convierte a Dios, dispuesto a morir al pecado para renacer y consagrar su vida a Dios, siendo integrantes de la iglesia de Dios. El verso 12 dice: cuando terminó de lavarse los pies, se puso el manto y se volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que lo hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ahora bien, hermanos, ¿qué quiere decir el Señor cuando mandó a sus discípulos que se lavasen los pies los unos a los otros? En primer lugar, hemos de señalar que el Señor estableció aquí es un mandamiento para toda la iglesia, no exclusivamente para aquellos discípulos reunidos aquella noche allí con el Señor. Este mandamiento del Señor es como una exhortación a la humildad y al servicio que todos debemos de practicar en nuestra relación con los demás. Recuerde usted, amado hermano, en aquellos días y en aquella parte del mundo, lavar los pies de una persona al llegar a la casa era una práctica muy necesaria y expresaba el tipo de servicio humilde que el Señor quiere que llevemos a cabo los unos con los otros, hermanos. En la actualidad, esta lección es la que no debemos olvidar, hermanos. Cada vez que participemos de la cena del Señor y del lavatorio de los pies, lo tenemos que hacer con humildad y sencillez, hermanos. Humillarnos como Cristo se humilló ante sus discípulos. Nosotros hacer lo mismo con nuestro hermano o con nuestra hermana, y hacerlo con este amor ágape, que es el amor máximo que debemos mostrar con nuestros hermanos de fe, porque al lavar los pies del otro, el creyente se compromete a servirle, considerándole tan importante como él mismo. No olvidemos, amados hermanos, lo que Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si Jesús es nuestro Señor y nos envía a servir, debemos seguir su ejemplo. Si Jesús sirvió humildemente de esta manera, es aún más adecuado para sus siervos, como usted y como yo, a hacerlo, amados hermanos. Si ha entendido esto, usted y yo somos, como dice el texto, somos dichosos, somos felices, somos bendecidos porque lo ponemos por práctica. Y quiero finalizar con este texto, amados hermanos. No hagan nada con rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les siga bendiciendo, mis amados hermanos. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros, mis hermanos.